¿Qué tal? Buenas tardes, hoy con Javier Aroca, Sara Santaolalla, Manu Levin, Ana Cabanillas y David Álvaro. Hola. Bueno, en un día, oye, antes de nada, ahora mismo una imagen que es la de Almeida interviniendo, un pájaro se caga en la cabeza de Almeida, esta imagen. Con las diferencias que podamos tener, pero con la prevalencia siempre de la verdad necesariamente, y no podía pasar otra cosa. No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además, que tiene una esta. ¿Veis? Cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo, es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo estando con vosotros de que nos suceda cualquier cosa. Yo no sé si era paloma o gaviota o qué era. Javier Aroca, enseguida he detectado que era paloma, pero ¿y si era otra cosa? Hombre, por lo cierto tamaño, es que ha caído una mierda en la cabeza de Almeida, eso lo hemos visto. Por el tamaño... Esos así son hechos. Ya que era paloma, no lo sé. No puedo dar fe de que sea paloma ni él tampoco. Por el tamaño parece que puede ser una paloma, porque si fuera una gaviota o un charrán, eso le hubiera echado una churralada así de grande y lo hubiera dejado como rebaba por la... Yo creo que sí, que debe de ser una paloma, pero también mala suerte, porque normalmente si se te posa una paloma sin llegar a cagarse es buena suerte. Le pasó a Fidel Castro en el primer encuentro que hizo en Cuba, se le posó una paloma y todo el mundo consideró que eran buenos augurios. Estamos viendo la labor de limpieza de la cabeza de Almeida. Pero a este se le ha cagado la paloma a lo alto. Están limpiándole... Bueno, vamos a ver, porque claro... Ha salpicado, ¿eh? La ha salpicado porque le están dando la paloma. Ha salpicado la mierda de la paloma. Lo que pasa es que es verdad, claro, vamos a ver, porque le ha dicho es paloma. Vamos a ver ese momento. A ver, Sara Santaolalla, Cabanillas, ha ocurrido esto, estaba interviniendo Almeida. Martínez Almeida, Partido Popular, alcalde de Madrid, y en ese momento le cae la mierda en la cabeza. Hace falta una experta en mierda aquí. Ha ocurrido esto. Esta es una imagen ahora mismo muy comentada. Con las diferencias que podamos tener, pero con la prevalencia siempre de la verdad necesariamente, y no podía pasar otra cosa. No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además, que tiene una esta. ¿Veis? Cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo, es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo estando con vosotros de que nos suceda cualquier cosa. ¿Y qué culpa tendrán los periodistas? ¿O qué tendrán que ver esto los periodistas? No sé, y las palomas. Lo cierto es que ha cogido la mierda con la mano Almeida y se ha quedado con la mierda en la mano. A ver, Santaolalla, Ana Cabanillas, es la imagen. Hay que decir... Le puede dar buena suerte, quién sabe. Seguro. Hay que decir... Además, lo importante, a ver, cuando cae la mierda, lo importante es limpiarla. Cuando hay mierda, lo importante es limpiarla. ¿Se ha visto? Entonces, bueno, venga, Santaolalla. Pero hay que reconocer que ha tenido más puntería la paloma que él con los balones, cuando hay niños delante y fotógrafos. La paloma ha acertado. Yo, como experta en mierda, no tanto en paloma, yo creo que ha sido una buena cagada en un tupé liso, llano, donde ha podido ver un nido y quizás le ha inspirado y por eso ha decidido aterrizar ahí por la tarde. Pero espero que esté limpio, impecable y que el alcalde pueda seguir con su agenda. Seguro que sí. Todos somos humanos y estas cosas pasan. A mí sí me ha sorprendido, o sea, hay que reconocerle que es de admirar cómo ha hilado el discurso, porque estaba con su discurso y de repente ha reconvertido en la caca de la paloma, que la ha mencionado sin ningún problema, y de paso ha metido el periodismo y profesión de riesgo. Con la mierda en la mano. Ahí al público, con la mierda en la mano, efectivamente. La pero bueno, que somos humanos, que a todos nos pasa. La cagada ha tenido que ser importante porque ha requerido el auxilio ahí de asistencia. La cagada ha tenido que ser importante porque ha habido ahí auxiliares en mierda que están ahí desempeñándose con bastante eficacia, tanto en la espalda como en el cabello del señor alcalde. Por tanto, ha tenido que ser de un grado importante. No creo que haya sido un gorrión, pero tampoco una gaviota como un aguilucho. Antes. Y de todas formas, hoy echo de menos aquí un experto en mierda. O igual los hay, igual los hay. Hay mierda, además hay mierda de muchos tipos. Sí, por eso. Hay mierda de muchos tipos. Sí que es cierto que yo diría una cosa. Oye, nunca se sabe. Como se da para hacer metáforas, igual puede ser en cierta forma una metáfora. En Madrid hay barrios donde hay bastante más mierda de la que debiera haber. Hay unos más limpios que otros. Hay que comprar cupones. Entonces es bueno limpiarlos todos igual, porque hay algunos donde la mierda se acumula más de lo que se debiera. Por cierto, hay otra, porque Almeida no hace tanto tiempo que nos dijo que en Madrid iba a haber pronto naves no tripuladas, tal cual. Dijo que sobrevolaría en Madrid naves no tripuladas. A ver si va a ser una de esas naves. No, lo dijo así, pero además lo dijo en serio, que iba a haber naves no tripuladas circulando por Madrid. A ver si va a ser que ya están haciendo prácticas. Esto dijo él.
nos da esa posibilidad cierta de que en el término de 10 años los madrileños se puedan desplazar mediante naves no tripuladas o aeronaves no tripuladas por el cielo de Madrid y, por tanto, que hagamos realidad de manera más evidente que nunca aquello de Madrid al cielo. Hombre, se ha hecho realidad. Pues lo mismo son las naves no tripuladas que ya están operando en fase de, en fin, de preparativos. Manu Levin, un titular sobre esto que es jocoso, que ahí está, le ha caído la mierda a Almeida. Bueno, no, yo estoy de acuerdo que Almeida ha tenido su cintura y su gracia para salir de la situación. Lo de la paloma que le ha cagado en la cabeza, en el fondo es lo más limpio que hemos visto en la política madrileña en muchos años. Es mi titular, Jesús. David. No, yo creo que si fuesen las naves no tripuladas sería un éxito Almeida, porque ha dicho que dentro de 10 años y significaría que los tienen ya, o sea que sería un éxito. Yo lo que veo en las imágenes es el instinto humano de según notas algo en tu cabeza, te echas la mano a la cabeza a ver qué es y lo que yo destacaría y lo es... hueles. La mierda que uno tiene encima del ojo la huele creo seguro. que destaca la naturalidad con la que afronta una situación que no es agradable. A nadie le gusta que le estén grabando con un foco mediático y se quede grabado y enmarcado. Hombre, como que ha cagado un animal en la cabeza. O sea, sin cámaras tampoco gusta que se caguen en tu cabeza. Aún, porque todos sabemos que se va a hacer viral y él lo encara con naturalidad de, oye, pues esto me ha pasado a mí como le ha pasado a mucha otra gente. Bueno, dicho esto, ahí está la mierda que cae. Ahí, eso es el momento y bueno, pues ya está. Es lo bueno de la mierda de limpiarla, sin duda. Por cierto, en un día en el que, mira, cosas que caen, están cayendo bombas, siguen cayendo bombas, eso sí que cae y es la guerra. Y hoy es el día en el que, cuidado, el Partido Popular ha pasado de hacer chanzas y mofas con el no a la guerra y decir que había que apoyar a nuestros aliados, a decir como ahora ha respondido Feijóo y al presidente del gobierno que en España nadie quiere la guerra. Pues es el mismo Feijóo, que basta ver la hemeroteca, que la vamos a ver, que decía que había que estar con los aliados y con Estados Unidos. Están recogiendo cable. ¿Qué ha ocurrido? Pedro Sánchez, Feijóo, hoy en el Congreso, y vean cómo Feijóo rectifica lo que llevan diciendo días. Vean. Estamos ante un movimiento de guerra en Irán que creo que nos debería de interpelar a todas las fuerzas parlamentarias que estamos aquí presentes, en la defensa del derecho internacional, en la defensa de la paz y el no a la guerra, a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron. Ni cuelan sus maniobras, ni sus cortinas de humo, ni sus mentiras. Tampoco ha colado su último intento de no a la guerra, como si el 60% de los españoles que queremos cambio estuviésemos a favor de la guerra. La mayoría de los españoles no queremos la guerra. O sea, dicen ahora no queremos la guerra cuando llevan días desde el primer momento diciendo que había que apoyar a Estados Unidos, que es nuestro aliado. Javier Aroca, Ana Cabanillas, ahora es no queremos la guerra. No, ahora es Yo aviso, hay hemeroteca que vamos a ir viendo. Lo digo por si alguien se quiere aventurar, pero el PP lleva días, no, semanas, diciendo esto de que hay que apoyar a los aliados y que Estados Unidos es nuestro socio y tal, y ahora ya no queremos la guerra. No, ahora lo que pasa es que está hablando en sede parlamentaria, y lo que se habla en sede parlamentaria queda todo escrito y registrado en el diario de las Cortes, ¿no? Claro, si se lo dice en la calle, pues bueno, algunos periódicos lo registran, otros no, otros miran para otro lado, otros silban, pero evidentemente este señor ha dicho y quedará constancia, hay constancia de que Estados Unidos son nuestros aliados, de que el señor Trump es nuestro aliado y que la guerra es una guerra legítima. Lo ha dicho en multitud de ocasiones, a pesar de que, por ejemplo, ayer el propio Joseph Kent, en su carta dimisionaria del Centro Nacional Contraterrorista de los Estados Unidos, pues acusó directamente al propio Trump y al Estado de Israel de haber sido los instigadores de una guerra sin fundamento. Todo esto lo ha sostenido el señor Feijóo, pero no solamente el señor Feijóo, sino sus inspiradores más inmediatos, desde Aznar, y luego lo ha repetido la señora Isabel Díaz Ayuso y toda la dirigencia del Partido Popular. Hoy, como iba a quedar registrado, pues parece que se le ha visto esa bicobardona que de vez en cuando exhibe el señor Feijóo y que hoy día ha quedado muy patente, pero no ha dicho no a la guerra. ¿Por qué esto de ahora decir no queremos la guerra, Ana Cabanillas, y llevar tantos días diciendo que hay que apoyar a Estados Unidos, Bueno, que hay que estar con los aliados? Aquí lo que decían era apoyar a los aliados en misiones defensivas. La semana pasada Esther Muñoz, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, en rueda de prensa en el Congreso ya dijo que ninguno queríamos la regla, la guerra. Otra cosa es que Feijóo no sé hasta qué punto lo ha verbalizado con esas palabras o no, y ha sido clarísimo. Dice, si con el no a la guerra lo que quieren decir es que el 60% de españoles que no queremos este gobierno estamos en favor de la guerra, se equivoca porque ninguno queremos la guerra. Y yo creo que es algo
que realmente el PP puede que Feijóo no lo haya expresado así nítidamente, pero sí lo había hecho previamente y desde el primer momento también están hablando de desescalada. En ningún momento yo creo que ha habido una actitud belicista. Bueno, pues como yo sabía que esto iba a ocurrir, pues obviamente vengo preparado porque esto es malas lenguas y vamos a ver cómo Feijóo lleva días diciendo que hay que estar con los aliados, que no hay que enemistarse con Estados Unidos y este tipo de cosas. No han dicho en ningún momento una labor defensiva, han dicho que hay que estar con los aliados y que no hay que enemistarse con Estados Unidos. Este es el mismo Feijóo, es él, habla él, el mismo que hoy ha dicho no queremos la guerra, lleva tiempo diciendo esto, es el mismo Feijóo. Y ustedes juzguen. España ha de situarse junto a sus aliados y le pido a los socios europeos y a la administración norteamericana que no confunda el gobierno en precario que tiene actualmente la nación española con el conjunto de los 50 millones de ciudadanos que vivimos en España. Bueno, pues hay que estar con los aliados y esto es lo que hay ahora. Santaolalla, ¿qué ha variado? ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo creo que es lo mismo que pasó con Palestina. Necesitaron más de 20.000 niños quemados, hospitales y colegios bombardeados y una sociedad española que llenaba las calles con manifestaciones, con parones, con huelgas, con protestas, y cuando ya era imposible caer más bajo, ahí decidieron hablar algunos de genocidio en el PP, otros no. Y es lo que está pasando. Se han dado cuenta que no es el gobierno y no es Pedro Sánchez el único que quiere el no a la guerra, sino que es la sociedad española en su conjunto, que es la sociedad española la que no quiere que lleven sus chavales un fusil a la espalda, que es la sociedad española la que no quiere pagar los recortes, no quiere pagar la gasolina por las nubes, que no quiere pagar las consecuencias de una guerra ilegal. Entonces el Partido Popular está intentando recoger cable, pero la gente en este país tiene memoria para recordarle que mientras los agricultores, los consumidores, los ganaderos estaban protestando y con mucho miedo e incertidumbre frente a esta guerra, el Partido Popular estaba abrazando a Donald Trump, a Santiago Abascal, a Netanyahu y a todo aquel que favorece esta guerra. Javier Aroca, pregunto brevemente, quiero saber, vamos a ver, ahora mismo si el Partido Popular ha optado por decir no queremos la guerra, pregunto Javier, pregunto David Álvaro, ¿hay una motivación más allá de que sea en sede parlamentaria de ver que la mayoría de los españoles, según encuestas, y se está diciendo el 70%, no está a favor de la guerra? ¿Ha podido motivarles eso que estén diciendo ahora? No, nosotros no queremos la guerra. Yo creo que eso no le importa porque ellos son ideológicamente muy férreos en sus convicciones. Es que cuando hizo lo mismo el señor Aznar, lo que pasa es que estando en el gobierno y nos metió en una guerra también ilegal, también ilegítima y que causó tanto dolor y tantas víctimas y que todavía la vamos padeciendo porque todavía Irak no está pacificada, pues evidentemente también la mayoría de la población española, al menos en las encuestas que salieron en aquellos tiempos, también dijeron lo contrario. No, yo creo que el señor Feijóo es de la misma estirpe del señor Aznar y sostiene lo que sostienen, es decir, son aliados del señor Trump como lo fueron anteriormente de otros gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica. Por tanto, yo creo que lo que ha tenido hoy es, como diría Valdano, miedo escénico. O sea, se ha visto de pronto en sede parlamentaria y sabe, a estas señoras que estamos viendo ahora mismo, que están anotándolo todo, saben que lo que diga va a quedar registrado. Y eso no será un recorte de prensa, eso serán las actas del diario oficial de las Cortes, en donde quedará patente lo que ha dicho este señor. Porque si lo quería decir, que lo diga abiertamente y que ponga una lona enfrente de Atocha. Bueno, no a la guerra. Lo que ha dicho Feijóo y lo que ha venido diciendo Feijóo en los últimos tiempos, en las últimas semanas, no es muy diferente de lo que ha dicho el gobierno alemán, el gobierno conservador alemán, no es muy diferente de lo que ha dicho el gobierno centrista francés, ni es muy diferente de lo que ha dicho el gobierno socialdemócrata inglés. Básicamente lo que se ha dicho es la intervención para desalojar a los ayatolás que han aniquilado a más de 30.000 personas solo en lo que llevamos de año, que cuelga homosexuales de grúas, que limita la libertad de prensa, en un país donde este tipo de debates no podría existir porque seríamos aniquilados, les pareció una buena operación. Las consecuencias de esa operación es donde entra la discrepancia. El decir no a la guerra no significa que te ubique automáticamente en estar a favor como antagónico contrario. Significa que hay matices, que uno puede estar de acuerdo en el no a la guerra, pero en cómo los matices se articulan en el tiempo después. Y ese es el debate en el que creo que se encuentra la derecha. Pedro Sánchez no está con los ayatolás ni con Hamas. En mi opinión, no. Vale. No, pero lo que es cierto es que David Álvaro decía, lo que ha dicho el PP no es distinto de lo que han dicho en Alemania, ¿verdad? En Alemania han dicho, por ejemplo, que el gobierno español está con los ayatolás y con Hamas.
Bueno, no, porque el gobierno alemán habla de su gobierno y de su país, de lo que sucede en su país. Es que... Por eso he dicho, no muy diferente de lo que dicen en la postura internacional. En la postura internacional, Lo digo porque es de apoyo a los aliados. Llevamos días diciendo que el gobierno español, según el PP, es como los ayatolás, está con Hamas y demás. Dicho esto es un antes y un después. Feijóo diciendo ahora, no queremos la guerra. Y van a ver después toda la ristra de cosas que está diciendo en los últimos días sobre la guerra. Ahora dice esto. Tampoco ha colado su último intento de no a la guerra, como si el 60% de los españoles que queremos cambio estuviésemos a favor de la guerra. La mayoría de los españoles no queremos la guerra. Esto es ahora. En los últimos días era no hay que enemistarse con Estados Unidos, hay que estar con los aliados y demás. Vean. España ha de situarse junto a sus aliados. El señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España y enemistarse con Estados Unidos por una discusión con su presidente puntual. Y España ha de situarse junto a sus aliados. Porque si no nos situamos junto a nuestros aliados, lo que ocurre es que nos quedamos sin marco operativo. ¿Esto era entonces decir no a la guerra? No, es lo que era. No hay que enemistarse con Estados Unidos, hay que estar con los aliados. Manu Levin. Hombre, es que yo creo que seguir calificando a Estados Unidos de un aliado de España es vivir en otra época. Estados Unidos no es nuestro aliado, es un matón imperial que nos amenaza, que nos chantajea, que nos falta el respeto, que nos impone todo tipo de cosas. Somos miembros de la OTAN. Y no es un aliado, sí, somos miembros de la OTAN por desgracia, porque mientras seamos miembros de la OTAN, pues difícilmente vamos a poder cumplir el no a la guerra porque jugamos en el equipo de Trump y jugamos en el equipo de Netanyahu, aunque sea como defensas. Hablaba antes Ana de las misiones defensivas. Eso es un poco tramposo porque uno, cuando juega en un equipo, aunque juegue de defensa o de lateral izquierdo, está jugando en ese mismo equipo. Hablabas también de los ayatolás y de toda una retórica de justificación al final de la agresión contra Irán. Yo creo que el occidente de Trump, de Netanyahu, ha perdido toda credibilidad para dar lecciones a nadie de derechos humanos, de democracia. El occidente del genocidio. Los ayatolás de Irán, al final, y lo digo así de claro, son hermanitas de la caridad al lado de Netanyahu y al lado de Trump. Y ese bloque geopolítico no tiene ninguna lección que dar a ningún país del mundo. No son nuestros aliados. Y la derecha dice hay que estar con Israel, hay que estar con Trump y hay que estar con Netanyahu. Bueno, yo sostengo y afirmo aquí, ni los ayatolás ni los ataques de Estados Unidos, es mi punto de vista. Ni los ayatolás, ni un régimen fundamentalista que, por ejemplo, persiga a las mujeres, no. Pero, por supuesto, que tampoco bombardear de forma unilateral en contra del derecho internacional. Permitid un momento contigo, Ana. Pero a ver, España, ojo, va a retirar tropas de Irak. España prepara retirada de tropas de Irak, está contando la agencia EFE. Última hora, Ana Ibarzábal, ¿qué ocurre? Sí, España está preparando la evacuación de los militares españoles desplegados en Irak debido al deterioro de la situación de seguridad por la guerra en Irán y en el marco de la decisión de la OTAN de ajustar su misión en ese país por considerar primordial la protección de su personal. Hay que recordar que ahora mismo nuestro país tiene 300 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en Irak en 2 operaciones, una precisamente de la Alianza Atlántica para asesorar al gobierno iraquí en materia de seguridad y otra de lucha contra el Daesh. Y algunos de esos militares españoles ya habrían sido reubicados en lugares seguros. Y ojo por lo que dice Donald Trump, al que dicen algunos que hay que apoyar a los aliados. Donald Trump, estamos haciendo un gran daño y estamos haciéndolo genial. O sea, hacer la guerra es genial, un trabajo genial. Donald Trump, que yo particularmente, a mí este tipo me da miedo, porque con este tipo de cosas que dice, vean. Great war historian told me today, nobody would have thought you could do that much damage in that little time, 2 weeks. And then I said to myself, well, we're doing great. We're doing great. O sea, me dijeron, estamos haciendo mucho daño y dije, lo estamos haciendo genial. Esto es lo que hay. Cabanillas, Aroca, yo oyendo a este tipo, si este es un aliado, si lo que preside este tipo es ser aliado, sálveme Dios de mis enemigos. Es que la diplomacia de Trump brilla por su ausencia. O sea, la diplomacia de Trump consiste en levantarse cada día y decir lo que se le pasa por la cabeza, tenga las consecuencias que tenga. Lo que pasa es que yo creo que nosotros en Europa no podemos jugar en esos términos. Y si tenemos una posición, también tenemos que medir las consecuencias, porque de eso se trata la diplomacia también. Yo cuando escucho esto de fijo, de estar con nuestros aliados, es que no lo veo incompatible, porque es que estar con nuestros aliados también es estar con Italia, estar con Francia, que por cierto, dijeron
que el ataque de Estados Unidos a Irán se salía de la legalidad internacional. Lo dijeron, pero no plantearon una guerra abierta a Donald Trump, quiero decir, porque tenían en cuenta de que también sus países tenían intereses en Estados Unidos y podían sufrir las consecuencias. Es decir, a mí no me parece incompatible, es que me parece que lo que se hace con esto del no a la guerra es plantear un falso dilema. Yo digo el no a la guerra, que es un lema que se utilizó hace más de 20 años contra Aznar, en otro momento histórico, y todo el mundo tiene que comulgar con eso, y si no, estás a favor de la guerra. El Partido Popular lo ha dicho esta semana, Feijóo, la semana pasada ya también lo dijeron, no está en favor de la guerra, lo que pasa es que está en contra también de la ofensiva que ha planteado Sánchez a Donald Trump, que ha sido una escenificación. Cuando dice Feijóo que no hay que enemistarse con Estados Unidos, ¿también está hablando de Italia? ¿O dice que no pueden enfrentar, o sea, que tienen que estar con los aliados. Yo insisto, habla de Italia, en cuestiones habla de Italia, habla de Francia, y dice que Estados Unidos no puede tener en cuenta al gobierno de España como si fuera la mayoría. Pues porque yo creo que queda clarísimo. Vayamos a lo concreto de esta famosa declaración de guerra que por lo visto la ha hecho Pedro Sánchez al señor Trump. ¿En qué consiste esa declaración? ¿En qué consiste ese enfrentamiento? ¿En qué consiste esa belicosidad de Pedro Sánchez con respecto a Trump? En que simplemente ha ejercido el derecho soberano del gobierno de España a decidir cómo se utilizan las bases de Morón de la frontera, dejamos a Aroca, que estaba escuchando, de Morón de la Frontera y Rota. ¿En eso consiste el enfrentamiento? O sea, porque un presidente de un gobierno ha dicho, no, mire usted, estas bases no se utilizan para una guerra ilegal. Esa es la gran ofensiva que sostiene la derecha, que dice que tiene Pedro Sánchez con respecto al señor Dan. Ole Pedro Sánchez. Ole Pedro Sánchez por ejercer la soberanía y por no dejarse arrastrar a una guerra que es una guerra ilegal e ilegítima, como han hecho otros muchos dirigentes que le han ido a la zaga después de calvar a Pedro Sánchez, que fue el primero. Y eso hay que reconocerlo, para la derecha y para la izquierda. Permitidme, porque hay más, voy contigo enseguida, Cabanillas y Aroca, porque hay más. Hoy sí, insistimos, hoy en el Congreso alguien ha cambiado la estrategia y en el Partido Popular ha decidido que hay que decir que están en contra de la guerra. Pero hay una hemeroteca muy nutrida de los últimos días, cuando se decía que había que apoyar a los aliados, desde Aznar, Tellado, Feijóo, y hay que sacar la hemeroteca, porque es una guerra, no es cualquier cosa. Porque, por ejemplo, Esther Muñoz decía esto hoy. Toda España está en contra de la guerra, lo que no queremos es su gobierno ni su hipocresía. Y hablaba de hipocresía, Esther Muñoz. Bueno, pues esto es lo que llevan diciendo días de guerra, desde José María Aznar, Tellado, Ayuso, vean. Estados Unidos son una nación que son nuestros amigos, nuestros aliados. España debe apoyar a sus aliados. En vez de centrarse en lo verdaderamente importante, que es defender los intereses de España, es apoyar a nuestros aliados internacionales. Que Estados Unidos es el principal aliado militar del mundo occidental. Pues ya ven, esto es lo que decían, ahora es en contra de la guerra. Cabanillas, pedías que quería responder a Aroca. Ana, Aroca, os pido un titular, por favor. Yo, solo por contextualizar, el 5 de marzo Esther Muñoz ya dijo que todo esto es más complejo que en el Logan, que todos estamos en contra de la guerra. Esto no es nuevo, esto la semana pasada, 5 de marzo, hace casi 2 semanas, pues ya se dijo. Y más allá de eso, es que en diplomacia Aroca decía, pues yo estoy muy orgulloso de que sea el primero. Bueno, pues es que igual fue calculadamente el primero, que fue el primer líder europeo en salir de una manera muy beligerante. Y yo insisto, en la diplomacia las palabras importan, y cómo se digan las cosas importan. ¿Beligerante quién? ¿Quién beligerante? Sánchez, respecto a Trump, porque hemos tenido a Meloni, hemos tenido a Macron. Sánchez, pero yo tenía entendido que beligerante, Belus Belli, quiero decir que beligerante creo que es el que hace la guerra, Sánchez ¿no? salió en una comparecencia. O sea, beligerante fue Sánchez, no Trump, que había bombardeo. No, a ver, lo de Trump se da por descontado, aquí no tergiversemos tampoco. Quiero decir, Sánchez salió muy duro. No tergiversamos, claro que sí, Cabanillas, faltaría más. Perdón, Cabanillas. Meloni. Al final te vas a tener que perdón y todo. Disculpas aceptadas. Muy bien, venga. Meloni salió después diciendo... ¿Cómo el PP? Meloni, ¿Qué dice Santolaya? A mí no me llaman de ningún partido. No, pero me refiero que es como el PP que empieza a recoger cable y empieza, no por ti, ya sé que no tienes nada que ver con ellos, me refiero a que es curioso, ¿no? Porque Esther Muñoz es la misma persona que ha dicho esta mañana que si Mr. Wonderful, que si tazas, y que el Partido Popular lleva riéndose del no a la guerra con chapitas y banderas, reduciéndolo a eso, y no a bombardeos, no a la muerte, al asesinato de más de 170 niñas. Es que Meloni también dijo que fue un ataque ilegal. Es que Macron lo dijo. Es que Meloni lo ha dicho antes que Feijóo. En otros términos. Es que la extrema derecha italiana lo ha dicho antes que la extrema derecha y la derecha española. ¿Sabes lo que digo? Yo creo que la gente es suficiente
suficientemente inteligente, se informa, ve malas lenguas y ha ido viendo de forma nítida y clara lo que ha ido diciendo cada uno. Podéis decir lo que consideréis, estáis en vuestro derecho, pero la gente va tomando nota y sabe perfectamente lo que ha ido diciendo cada uno. Perfectamente. Perfectamente lo sabe. Ahora y cuando lo de Irak. María Molero, cuéntanos, porque claro, la guerra tiene consecuencias y está habiendo hoy muy serias un día más para los bolsillos, porque ¿qué está ocurriendo? María, cuéntanos. Pues Israel y Estados Unidos han atacado el mayor yacimiento de gas natural del mundo en Irán y entre las consecuencias el petróleo y el gas suben ya un 5% a esta hora. En nuestro país los carburantes se han encarecido 47 céntimos desde el inicio de este conflicto. Una subida drástica, sobre todo la del diésel, que en solo una semana se ha disparado ya un 14%. Pero atención también al gas, porque también está experimentando picos de subidas extremas. Se ha disparado un 72% por el conflicto en Irán y eso repercute directamente a los hogares, a nuestros bolsillos, porque para que se hagan una idea, algunas facturas del mes de marzo llegarán a los 80 euros. Bueno, y voy contigo enseguida, Aroca, porque lo que anuncia el presidente es que va a haber medidas que se anunciarán el viernes y le decía a Feijóo que diga claramente que no está contra Netanyahu. Ha respondido Feijóo a eso, ha dicho que no está contra Netanyahu. Ocurría esto, Sánchez Feijóo. ¿Cómo vamos a hacer el próximo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario para responder a los efectos de la guerra de Irán? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Sí a la guerra, como están sosteniendo durante estos 18 días, y no a las ayudas? La mayoría de los españoles no queremos la guerra. Lo que sí queremos es que usted nos deje en paz. Baje el IRPF, el IVA de la energía, los impuestos a los carburantes, el gasóleo profesional. Usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca ese incendio. Bueno, le decía, sí, aclaraba que no apoya a Trump y Netanyahu. No se ha dicho eso, literalmente. Javier Aroca. Bueno, podríamos volver al revés lo que acabamos de escuchar, ¿no? Porque el señor Feijóo todo lo deja al albur de que se vaya Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, vamos imaginando que Pedro Sánchez se va mañana. ¿Y pasado qué va a hacer Feijóo? ¿Va a condenar la guerra, va a decir no a la guerra o va a hacer lo mismo que su antecesor? Porque hay constancia histórica. Hombre, o sea, ¿qué hizo el poder? ¿Qué hizo el PP cuando estuvo en el poder? Sí a la guerra y nos metió en la guerra. Y todavía hoy, muchos años después, vemos como tenemos que retirar tropas de Irak porque aquella promesa de llevar la democracia, la libertad a Irak no se ha cumplido. Irak sigue siendo un país ocupado militarmente y depredado en su propia riqueza. Es un país que está siendo absolutamente absorbido en toda su riqueza, su petróleo, su gas, todo. Pero ¿Y si por qué tenemos todavía los miembros de la OTAN y los miembros de la Unión Europea que tener tropas en Irak? Como ha ocurrido con Italia recién, como ha ocurrido ahora con España y como ha ocurrido con otros países. ¿No será porque esta política belicista de Estados Unidos, apoyada en su tiempo por el Partido Popular y hoy por este Partido Popular de Feijóo, no será porque eso no funciona? Porque donde quiera que ponen las botas los americanos, lo que traen es miseria y violencia y muerte. Javier, Irak, tú hoy Siria, Líbano, acabas de decir, ¿qué pasaría Libia. si estuviese Hombre, el PP si es que la historia en el está delante de gobierno? nuestros ojos. Han dicho claramente hoy las medidas que ellos aplicarían. Lo que no sabemos, y eso es casi seguro, es que no sabemos las medidas que quiere llevar a cabo el gobierno, porque hoy veíamos en el Congreso una discusión entre dos ministros del gobierno de España, entre la ministra de Sanidad y el ministro Bolaños, discutiendo sobre las medidas que iban al Consejo de Ministros. Si no lo saben ni dentro del gobierno, ¿cómo le están pidiendo un apoyo incondicional cegado a la oposición? Hombre, ¿cómo que qué? Que las medidas que se llevan a cabo, por lo menos en política exterior, habría que consensuarlas, habría que negociarlas. Lo que habría que ver, el PP ha dicho qué es lo que haría. Nos podrá pero lo que habrá que ver, lo que habrá que ver es cuando sí. Lo que va a ver cuando se presenten las medidas, evidentemente previamente discutidas dentro del Consejo de Ministros y también con los partidos que tienen que apoyarla, por ejemplo Podemos, habrá que hablarlo entre todos. Una vez que se presenten las medidas, habrá que el viernes. Una vez están que discutiendo hoy. Pero no tengas prisa, hombre, que tú no estás en el gobierno y en la oposición tampoco, creo. O sea, no tengas prisa, deja que los políticos tengan su tiempo. Lo que digo es cuando llegue el viernes, lo que vayan a presentar lo va a apoyar el Partido Popular, porque hay una cosa que ha dicho el presidente que tiene razón. Vamos a ver todo lo que está pasando
la carestía del petróleo, del gas, la carestía ya en alimentos, en productos como la urea, es decir, todo lo que está ocasionando esta guerra es porque hay guerra, es porque los aliados de Aznar y del Partido Popular y de Feijóo nos han metido indirectamente a todos en una guerra que nos está costando la vida a mucha gente, las viviendas, claro, porque lo está apoyando. Los aliados. ¿Cómo Feijóo? Sí, ¿cómo Feijóo? ¿Aliado o no es aliado Feijóo? Es que lo ha dicho él. Decir que Feijóo como aliado... Bueno, el Partido Popular Europeo, von der Leyen... Von der Leyen es el partido muy bien como titular y como discurso, pero es permitidme un netamente momento. falso. ¿Escuchado? Es falso, Javier. ¿Es falso lo que ha dicho Feijóo? Decir que Feijóo nos ha metido... No ha dicho eso. No, lo que es falso es lo que es... No, los aliados como Feijóo. He dicho los aliados. Yo digo lo que ha dicho. Los aliados de Feijóo. Los aliados de Feijóo. Cuidado, hay que escuchar. Ha dicho Javier Aroca. Puedes rebobinar si quieres y me juego contigo una cena. Ha dicho. Los aliados de Feijóo nos han metido en una guerra. No Feijóo ni aliados como Feijóo. Pero si es que lo decías tú antes, tengo que estar aquí atento, que no me dejéis ni relajarme ni una mieja. Un momento, por favor, porque cuidado, porque en esta guerra, ojo, se ha dicho que era porque había una amenaza nuclear por parte de Irán. Dimite el jefe de la oficina antiterrorista de Estados Unidos. Y ahora, por ejemplo, gente como Borrell ha afirmado, sí, no hay amenaza nuclear por parte de Irán. Algo sabrá Borrell, probablemente más que Tellado. Ojo a lo que ha dicho Borrell, ¿eh? Las nuevas armas de destrucción masiva. Irán no tiene la bomba nuclear y está lejos de tenerla, y por lo tanto el argumento de que tuvimos que atacar porque si no hubiera atacado Irán con armas nucleares y tuvimos que hacer una guerra preventiva, que es una de las razones que justifican una guerra, bueno, ese argumento, créanme, no tiene de pie. Ese argumento no se tiene de pie. Santaolalla, Cabanillas os pido un titular sobre esto y ojo, enseguida van a ver a Trump que considera que sus bombarderos son hermosos y están haciendo excursiones, nos están bombardeando. Ese es el Donald Trump, el que hablaba Aroca como un aliado de Feijóo. Bueno, que diga lo que era, pero lo que ha dicho es eso. Santaolalla, Cabanillas, lo que fue el origen de la guerra se dijo que había una amenaza nuclear por parte de Irán. Dice Borrell, no se tiene en pie. Muy breve, Borrell tiene toda la razón. Es más, desde el año 92-93 Israel ha intentado que ese bulo llegase fuera de las fronteras respecto a Irán y sus armas, pero no es cierto, no tiene bomba nuclear, quien la tiene es Israel, quien tiene armas más peligrosas es Israel y Estados Unidos, tiene bastantes armas más peligrosas que las que tiene Irán, pero es un bulo que se ha hecho para justificar una guerra ilegal y para justificar el asesinato de 170 niñas, de más de 170 niñas y de bombardeos a colegios y hospitales. Bueno, yo creo que era un pretexto, efectivamente, porque es incluso un miembro de la administración Trump que ha salido diciendo que no había una amenaza real. Está claro que era un pretexto de Estados Unidos para apoyar a Israel en sus intereses políticos, que sí que son acabar con Irán, pues precisamente porque tienen la amenaza muy cerca. Yo de Trump y su política exterior no soy capaz de argumentarla ni de encontrarle demasiado sentido, la verdad. Ojo, porque Donald Trump, como diría Aroca, el que considera a Feijóo un aliado, al menos presidente de Estados Unidos, ojo que Donald Trump habla de sus bombarderos hermosos y que hacen excursiones. Pero ¿cómo que excursiones? Están haciendo una guerra. Se está matando a gente. En fin, Donald Trump, este tipo es un peligro. If those beautiful, magnificent machines, those B-2 bombers, we had to do a little excursion, if you don't mind. A little excursion. Esas hermosas máquinas, una pequeña excursión. Manu Levin, este tipo es el presidente de la primera potencia mundial. Con Netanyahu, que ya llevó a cabo un genocidio en Gaza, han emprendido esta guerra. Sí, y hunden barcos y matan a personas y dicen que se divierten mucho y que qué bonito hundir barcos. Este es el tipo, efectivamente, que dirige todo este bloque occidental, toda esta parte del mundo, y es una amenaza para la humanidad. Trump y Netanyahu son el gran eje del mal que hay en este mundo y yo creo que no caben matices de decir, en esto sí vamos de la mano, esto lo criticamos, esto es ilegal, pero seguimos formando parte de este bloque. En el mundo que se desliza hacia la guerra no caben esos matices y muchos querríamos que España adoptara una posición de neutralidad. Si no pasa nada, si hay
otros países en Europa como Suiza, como Austria, como Irlanda, que son países europeos y que forman parte de la Unión Europea, incluso algunos de ellos, y no forman parte de la OTAN y tienen una posición de neutralidad. ¿Por qué tenemos que formar parte de un bloque beligerante en esta dinámica tan peligrosa hacia la que va el mundo? Yo creo que hay que valorar, lo digo sinceramente, las palabras del presidente del Gobierno y su posición diciendo con nosotros que no cuenten para esto, pero insisto, mientras estemos en ese bloque que es la OTAN, difícilmente vamos a poder ser coherentes con esa posición. Quizás sería interesante que 40 años después de aquel referéndum, ahora justamente se han cumplido 40 años de aquel referéndum que ratificó la presencia de España en la OTAN, se le volviera a preguntar a este país si queremos seguir formando parte de este club que dirige Trump o si queremos ser neutrales, neutralidad. Ojo, porque en un momento en el que España ha dicho no a la guerra y no apoya esta guerra y no deja el uso de las bases para esta guerra, Borrell dice, ojo porque Estados Unidos lleva perdiendo guerras en los últimos años de forma consecutiva. Y ojo porque el arma que tiene Irán es afectar a la economía. Y esto va a tener consecuencias. Ojo a lo que dice Borrell. Ojo a esto, Ojo. Miren, los Estados Unidos han perdido todas las guerras que han hecho desde la Segunda Guerra Mundial, menos las que han hecho con la bandera de las Naciones Unidas. Irán sabe que esta guerra no la puede ganar militarmente. Su arma es la desestabilización económica. Su arma es producir una situación de penuria en los suministros de gas y petróleo que haga tambalear a las economías occidentales. Y en eso estamos. Ahora con un titular, o sea, es decir, Irán va a jugar el arma de, por ejemplo, bloqueando el estrecho de Hormuz, de mantenerse, de resistir y las consecuencias que puede tener para la economía. Claro, pero... Borrell viene a decir, ojo, es lo que puede hacer únicamente que Trump se ponga nervioso. ¿Cuáles son las armas de la guerra? Y las guerras normalmente suelen ser asimétricas. ¿Y quién las paga, claro? Y bueno, aparte de quién las paga y quién se beneficia de esas guerras, suelen ser los mismos. Las grandes petroleras y las grandes empresas armamentísticas. No, pero a lo que voy, el otro día en esta misma casa el general Ayala decía que la superioridad militar de Estados Unidos con respecto a Irán era incomparable. Luego, por tanto, Irán se tiene que defender con otras armas y no puede contrarrestar la potencia militar que tiene Irán. Se defiende con otras armas. ¿Las armas cuáles son en este caso? La economía, y parece mentira que esta gente de derecha, que son tan españoles y tan muchos españoles, no conozcan ni siquiera la historia de España. Cuando España se tuvo que enfrentar a Napoleón, su principal arma fueron las guerras de guerrilla. Pero es que cuando Roma, tanto en el Imperio como en la República, tú que eres de Soria, pues los celtíberos y los íberos y los turdetanos se tuvieron que enfrentar a Roma, que era una gran potencia militar, la mayor potencia militar del mundo en aquella época, pues se enfrentaron con sus propias armas. ¿Cuáles eran? Las guerrillas, las emboscadas, la economía. Claro, eso lo entiende cualquiera. O sea, ¿qué pensamos? Que este medio demente, o no sé, no soy psiquiatra, no me atrevo a hacerle un diagnóstico. ¿Qué pensaba? ¿Que bombardeando y masacrando Irán, los iraníes, se iban a quedar quietos? No, la gente tiene la costumbre de defenderse. La gente tiene la costumbre de defenderse. Unos tienen una onda, como pasó David contra Goliat, y otros tienen la posibilidad y la potencialidad de afectar nuestra economía, que por cierto es lo que puede derrotar al señor Trump. Esperad un momento porque llegan imágenes de la guerra, estamos en un momento en el cual, pues, y hay que remarcarlo, Irán, un régimen fundamentalista, los ayatolás, responder a eso de forma unilateral en contra del derecho internacional, como ha decidido Netanyahu y Trump. Pero ojo a las imágenes que llegan de la guerra. Ojo a esto. Los ataques cruzados se intensifican en estas últimas horas. A pesar de que Donald Trump asegura que la guerra va a terminar en 2 o 3 días. Tras la confirmación del asesinato del líder de seguridad iraní, desde Teherán prometen venganza y atacan con misiles de racimo a Tel Aviv. La ofensiva en el Golfo por parte de Irán sigue con bombardeos en Irak, Qatar, Bahrein, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Israel continúa su asedio contra el Líbano con ataques aéreos, que dejan al menos 30 personas muertas y más de 40 heridos. Aseguran haber desmantelado ya más de 80 presuntas infraestructuras de Hezbollah y han acabado con el ministro de Inteligencia iraní esta noche. El ministro de Defensa turco ha anunciado que la OTAN está desplegando otro sistema estadounidense de defensa antimisiles Patriot en la provincia de Adana, al sur del país. La base estadounidense en Bagdad ha vuelto a ser atacada.
en una guerra que hace una semana Trump daba por ganada, pero que ya acumula 19 días de continuos bombardeos. Por cierto, enseguida novedades que les vamos a contar con las cuentas de Vox. Pero David Álvaro pedía un titular, Sara Santaolalla también. La guerra sigue, Donald Trump dice que es hermoso. Y el Partido Popular ahora mismo ya dice que la guerra no, cuando llevan días diciendo que hay que estar con Estados Unidos. Mira, David Álvaro, Sara. muy breve. Esta semana ha salido uno de los informes académicos más prestigiosos de la Universidad de Suecia, el VDEM, que analiza las democracias en el mundo. Por primera vez en décadas, Estados Unidos deja de ser una democracia plena y pasa a ser una democracia liberal y pasa a ser una autocracia electoral. Lo digo porque fueron las palabras que utilizó el Partido Popular diciendo estamos democracia con la liberal. Y ha dejado de ser liberal, como tú bien has señalado, hoy día está negada por el Instituto VDEM. Efectivamente. Para contextualizar. Pero eso no debe ser incompatible con asumir que pertenecemos a la OTAN y que debemos de consensuar la política exterior. Con esto no estoy diciendo que haya que hacer un apoyo incondicional a Estados Unidos, ni mucho menos, porque soy tremendamente crítico con el gobierno de Estados Unidos. Pero si formamos parte de una alianza internacional debemos salgámonos de eso. Aquí Sara, titular, por favor. El titular es muy claro. Los culpables de esta guerra son Estados Unidos e Israel. Por eso la derecha española tiene que entender que Donald Trump no es nuestro aliado y que Estados Unidos no es nuestro aliado, porque son unos auténticos criminales. Y lo que están haciendo, o lo paramos entre todos, o todo aquel que se doblegue va a ser el tonto útil que le haga el trabajo a Donald Trump. Bueno, ojo, porque vean lo siguiente. Ojo a lo que está ocurriendo en Vox. García Gallardo era uno de los de confianza de Abascal. Ahora habla de los dineros y habla de dinero que se está llevando a Abascal y su entorno, que él no sabía. Ojo a lo que se está destapando en Vox. Ojo a declaraciones como esta que ha hecho en el diario El Mundo. García Gallardo llegó a vicepresidente de Castilla y León, que quería Abascal, ahora ya no está con Abascal. Ojo a lo que suelta y van a ver en este momento, que les vamos a contar ahora, lo que está saliendo de gente que conoce bien Vox. Los dineros, la clave del dinero, cosas que no nos habían contado y que están pillando ahora. García Gallardo dice esto ahora en El Mundo. Ojo, Yo perdí la confianza en Abascal pocos días antes de mi dimisión, cuando conocí que se está embolsando un tercer sueldo a través de un proveedor del partido en la cuenta corriente de su mujer por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución. 60.000 euros por unos servicios que nos tendrán que explicar. Hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas. Javier Aroca, vaya. Ahora, entonces, sueldos con los que no contaban, dinero, 60.000 por unos servicios que nos tendrían que explicar, cantidades de recursos públicos. ¿Qué está pasando aquí? La pregunta es no solamente dirigida a este señor que acaba de hablar, sino a otros como Ortega Smith y otros parecidos, de la misma familia. ¿Desde cuándo lo saben? O sea, ¿desde cuándo lo saben? Yo tengo una profunda desconfianza de aquellos políticos que largan fiesta cuando se van del partido. Tengo una profunda desconfianza, lo cual no significa que no reciba la información que tienen. Lo que esto demuestra es que Vox es una pandilla de afanadores, o sea, que están aquí para acumular el mayor poder posible, para repartirse lo mayor posible. Todo lo que está ocurriendo ahora mismo con las posibilidades que tiene Vox y los movimientos que se están experimentando y las mangancias que se están contando, tiene que ver con las ansias en repartirse el poder. Saben que el poder está cercano, al menos en 3 comunidades autónomas de momento, y están a por el parné. La pasta. Están a por el parné. Esto es una huida hacia la pasta. Bueno, no parece raro cuando la mayoría vienen del PP. Luego, por tanto, tienen una buena escuela, han estado en academia, han estado en fundaciones, han estado en institutos y cobrando lo que ellos dicen de los chiringuitos. Luego, por tanto, yo creo que independientemente de su ideología extremista, tienen otra ideología, que es la ideología de meter el caso. Ojo, porque voy contigo enseguida, David. Dices una pandilla, pero algo más que una pandilla, por ejemplo, la familia Ariza, Grupo Intereconomía, ¿les suena? Ojo a lo que dice García Gallardo, insisto, era peso fuerte de Vox y ahora dice se está parasitando por parte de esta gente, dice la familia Ariza, Grupo Intereconomía.
parasitando lo que son los dineros públicos vía Vox. Ojo a esto que suelta García Gallardo. Esas personas son una parte relevante de la familia Ariza y de la familia Méndez Monasterio, que han constituido toda una galaxia de sociedades mercantiles que se alimentan a través de servicios al partido de unos muy cuantiosos recursos públicos. Estas sociedades, en principio, son independientes, pero todas forman una especie de parapartido que está detrayendo y parasitando los recursos económicos de Vox. Ojo, un aparato parasitando los recursos que son públicos que van a Vox. David, yo coincido esto es muy serio, claro. En lo que dice Javier, que a mí me llama mucho la atención la gente que critica a los partidos políticos cuando salen de ellos, ¿no? Me parece que cuando dejan de habitar, ahora las declaraciones... A ver, aquí hay una clave, tú que has estado en política, David, lo sabes perfectamente. Aquí hay una clave, que la gente, si hay gente despistada, hay que decírselo. Por lo general, hay mucha mierda que sale de dentro, que la gran mayoría. Chivan. La gran mayoría. Suele ser fuego amigo, que quieren destruir a uno o que tienen un rencor, pero muchas veces filtra el que está en el mismo partido, ¿verdad? Gracias por afirmarlo. Aquí hay cosas... de la mierda la suelta el mismo que está sí. que te quiere hacer daño. Totalmente. Y esto yo creo que además sucede en casi todos, no sé si en todos los partidos políticos, pero en la gran mayoría. En todos. Es cierto que las declaraciones son contundentes, da datos muy concretos que son escandalosos, que habrá que investigar si hay algún tipo de ilegalidad, pero yo lo que creo es que esto no es exclusivo tristemente de Vox. Sucede en los partidos que crecen muy deprisa en poco tiempo. Sucedió en Podemos en un momento determinado. Podemos es mentira. Dejadme terminar. Podemos es mentira. Dejadme terminar, pero es que si no me dejáis terminar no podéis decir que estoy mintiendo. Pero en Podemos... Mentira. Dadme 30 segundos que lo cuente. Sucedió en Podemos en su momento, sucedió en Ciudadanos, sucede en momentos en los que hay un hiperliderazgo, en el que hay una discusión estratégica, en la que hay un control organizativo y un ciclo electoral que es favorable. A ver, quería responder a Roca y vuelvo a contesto la pregunta. Yo os diría una cosa, a ver, si queréis, acabamos hablando, si queréis, acabamos hablando de Podemos, de Sumar y del PACMA. Insisto, acabamos de oír a alguien que estaba en Vox con un cargo muy importante hablar de dinero. Por cierto, enseguida vamos a conectar con Miquel Ramos, experto en la materia, de la familia Ariza y de parasitar dinero público. Que es la misma canción de siempre. Cuando hay algo que afecta a determinados intereses, pues en vez de se hace lo mismo, lo contrario que lo que decía Menotti. En vez de achicar el espacio, se agranda el espacio. Y venga, y Podemos sale en todas las loterías siempre. No, es que Podemos ha demostrado judicialmente, porque se han archivado todas las causas, que no estaba afectado absolutamente. Lo que bueno, yo estaba hablando de discusiones personalistas. Sí, estamos hablando de jurdores. Estamos hablando de corrupción, es otra cosa. He empezado diciendo eso que se investigue. Lo he separado la pasta, la pasta, la manteca colorada. ¿Y qué he dicho? La morterada y todo lo que estás diciendo de Podemos es falso. Es falso. Podemos no ha estado afectado por nada de esto. No estaba hablando de eso. Bueno, pues eso es lo que quería decir. Ahora, si quieres hablar de Ciudadanos, entonces te doy la razón. Estaba hablando de eso. Ciudadanos sí, estaba tiene la hablando de razón. las discusiones La prueba que han acabado del mucho en partido Vox, destacados también. Que cuando salen ponen a parir a su partido. De eso estaba hablando cuando he hecho la mención a Podemos. Dicho esto, vamos a lo mollar, que lo mollar son las perras, como dirían en mi pueblo, y vamos a ver este informe. Ojo a este informe porque están pillando ellos mismos, los de Vox, diciendo lo que pasa con los dineros, con Abascal y demás. Vean esto, A este paso, Vox quedará como el plan de pensiones de Abascal. Son las duras acusaciones de Juan García Gallardo contra Abascal. Perdí la confianza en Abascal cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo. Declaraciones del ex vicepresidente de Castilla y León que no han gustado nada en el partido. Desagradecido, desgraciado, traidor y niñato consentido. Abascal ya viene avisando. Que los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo, pues que ya saben lo que tienen que hacer. Pero figuras como Espinosa de los Monteros u Ortega Smith lanzan este manifiesto. Dentro del partido se ha instalado un clima de miedo a moverse, en el que exigen un congreso extraordinario tras días de reproches. Cualquiera que critique alguna decisión o más pronto que tarde acaba fuera del partido. Si creen que no tienen sitio en Vox, pues ciertamente las personas que están entorpeciendo el proyecto en estos momentos no lo tienen. Acusaciones. Proceso de acallamiento de cualquiera, no ya que tenga una crítica, una opinión distinta, sino una sugerencia, una propuesta. Que se meten la soberbia donde les quepa, el ego donde les quepa. Y algún que otro cese. Que aquí no hemos venido a adorar a ningún líder en plan mesiánico. Javier Ortega lo que debería hacer sería dejar el acta de forma inmediata. Haciendo estallar... Esto quiero decir que a mí no me gustan las telenovelas. La tensión en Vox. Vaya. Miquel Ramos, experto en los movimientos de extrema derecha. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Miquel, oye, antes de nada, porque yo sé que tú querías comentar esto, te voy a preguntar por lo que está ocurriendo con Vox, pero antes sí sé que querías comentar esto. Almeida y esta imagen que tanto se está comentando esta tarde en la España que habla de política y de otras cosas. ¿Cómo le caga el pájaro a Almeida? Digo, el pájaro, el que le caga a Almeida. El pájaro caga a Almeida. Esto ocurría, esta imagen. A ver, vamos a verla. Con las diferencias que podamos tener, pero con la prevalencia siempre de la verdad necesariamente. Y no podía pasar otra cosa, que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además, que tiene una esta. ¿Veis? Cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo, es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo estando con vosotros de que nos suceda cualquier cosa. Miquel Ramos, él ha dicho que era paloma, no sé, no he visto de qué pájaro estamos hablando. Digo, el pájaro que ha cagado. Bueno. Miquel, hay quien dice que es una metáfora de la mierda que hay en algunos lugares de Madrid, digo, de la basura que nos recogen en algunos barrios, que no son precisamente los más pudientes. Pero bueno, Miquel, un comentario sobre esto y voy a enseguida a lo de vos, venga. Nada, una tremenda casualidad que efectivamente pues significa la mierda que cae a menudo sobre determinados barrios y determinadas personas en esta ciudad que gobierna el señor Almeida, sin duda. Bueno, Miquel, vamos a ver, vamos a la mierda de otro tipo. Oye, dicen, ¿están esparciendo mierda o están sacando mierda los propios de Vox, García Gallardo, a ver, y hablaba del grupo de Intereconomía o del grupo de la familia Ariza, ha hablado, la familia Ariza. Esto, para entenderlo, que la gente lo entienda, ¿por qué habla García Gallardo de Vox de la familia Ariza? ¿Quiénes son? ¿Qué vínculos está diciendo que tienen con Abascal y con los dineros? Pues lo que ha dicho García Gallardo es lo que vienen diciendo otros exmiembros de Vox que ya veían lo que estaba sucediendo y los negocios que algunos habían montado alrededor del partido. Y efectivamente, la familia Ariza ha estado muy vinculada a Vox desde sus inicios. Recordemos que Intereconomía pues era uno de los platos habituales por donde se paseaba el señor Abascal y muchos otros miembros actuales de la dirección de Vox. Pero no solo eso, el hijo de Julio Ariza, Gabriel Ariza, pues es uno de los propietarios de algunas de las empresas de las cuales Vox está regando de dinero para determinadas funciones de asesoría, pues como sería la empresa Tizona Comunicación, a la que participa el señor Ariza, y también Quico Méndez Monasterio. Ojo a este personaje, que aunque no esté en listas del partido, es una persona que se embolsa casi 30.000 euros al mes por servicios de asesoría al señor Abascal, ¿no? Y al partido, y por lo tanto, digamos que esto lo que acaba de decir es que todos los que se acercan al búnker y todos los que de alguna manera prestan servicio a este liderazgo de mano férrea del señor Abascal a Vox, pues están en un buen negocio. Y sin duda, no solo Tizona Comunicación, que es la empresa de la que participan Gabriel Ariza y Quico Méndez Monasterio, sino también otras. Hoy desvelaba el señor Gallardo que la mujer de Abascal recibía también 60.000 euros al año de asesoría también de una editorial que está en pérdidas, ¿no? Por lo tanto, hay mucho dinero público. Ojo, recordad que Vox ha cargado siempre contra las subvenciones, cuando todo el dinero que recibe de subvenciones lo destina a algunas de estas empresas, a algunos de estos servicios que le ofrecen sus amiguetes, y también estos chiringuitos. Es que hablemos directamente de lo que son chiringuitos. Aquí están también dos empresas importantes. Una es Disenso, la fundación de Vox, que ya se desveló que recibía millones de euros de Vox directamente, que es una escuela de formación de líderes y de personal afín al partido, y también la fundación ISEP, que es de una familiar de Le Pen, que tiene su sede también en una de los locales donde la empresa de Gabriel Ariza y Monasterio pues tienen su sede social. Bueno, pues es la información de Miquel Ramos, que con lo que está ocurriendo pues es muy sustancial y muy jugosa y muy interesante. Miquel Ramos, gracias por contarnos, gracias por esos datos. Buenas tardes y presta atención porque es que hay noticia de última hora que tiene que ver, porque hoy curiosamente ha salido hasta Ayuso a criticar al rey con lo que dijo sobre México. Bueno, hay novedad que llega de México última hora, porque México mueve ficha después de que el rey dijera, pues sí, hubo abusos en el descubrimiento de América. Hoy ha salido Ayuso, curiosamente, decir prácticamente lo mismo que Jiménez Los Santos, que si la cruz, van a ver qué interesante lo de la cruz,
Ayuso igual que Jiménez Los Santos. Pero hay última hora sobre esto, Ana Ibarzábal. A ver, ¿qué ha ocurrido? Última hora, Jesús, porque acabamos de conocer que la presidenta de México invita a Felipe VI al Mundial de Fútbol de su país. Un anuncio que llega, como tú decías, después de que el rey reconociera mucho abuso y controversias éticas en la conquista de América. Ya tiene, Jesús, invitación de la presidenta mexicana para acudir al Mundial de Fútbol de México. Pues ya ven, es la última hora. Esto se liaba después de que van a ver, porque curiosamente, oye, Aroca, la coincidencia que ha habido entre Ayuso y Los Santos es muy llamativa. No sé por qué, la cruz, el nombre de la cruz y tal, y la cruz. Porque Felipe VI dijo esto y vamos a ver enseguida lo que hoy decía Ayuso, diciendo que el rey para abusos los que se cometieron por parte... Primero, el rey, por poner en contexto, lo que dijo el rey. Y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Y hay mucho abuso, como decía antes, ¿no? Pues es curioso porque a PP y Vox no le ha gustado esto y, curiosamente hoy, pues por ejemplo, Díaz Ayuso ha dicho que abusos son los que había antes de que llegaran los españoles y que llegaron con la cruz. Ayuso. Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden y que evidentemente había que civilizar. Abusos especialmente los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de todas las poblaciones aztecas, mayas. Abusos los que ya se cometían y llegamos los de la cruz. Vean Los Santos, curiosamente, hablando también de la cruz. Jiménez Los Santos, curiosamente, también los de la cruz. Y otra vez contra el rey. Y lo que hicieron no tiene parangón en la historia universal. Y con la cruz por delante. Pero si sabe perfectamente y se da cuenta cuando va improvisando que no es lo suyo. Él es un militar. Improvisa y no es lo suyo, le dice al rey. Aroca, ¿por qué se ha enfadado tanto? Os pido un titular. Aroca, Ana, bueno, porque aparte de ese, Levin, Sara... Aparte de ese españolismo integrista que tienen dentro, que demuestra además un grandísimo desconocimiento de la historia de España y mucho menos de la historia de España, en lo que entonces se llamaba la Nueva España, México, actual, pues... y además desconocía, por ejemplo, que desde el propio Vaticano pidieron perdón precisamente por las tropelías que se hizo en nombre de la cruz y de la religión en estos países. Pensar que la civilización azteca y la civilización maya era muy inferior a la civilización española es de un etnocentrismo absolutamente insoportable para cualquier observador de las culturas de los pueblos. Pero además es que el señor Feijóo es un desconocedor temerario. Cuando dice los españoles no llegaron a México hasta el siglo XVI. El primer pie en tierra lo pusieron en San Juan de Ulúa en 1519. ¿Cómo que no tienen ni idea de cómo fue? Que lean a Bernal Díaz del Castillo, que escribió un libro maravilloso en primera persona, un soldado de Hernán Cortés, que se llamaba La verdadera historia de la conquista de México. Que la lean. Decías Feijóo, no habíamos oído, porque Feijóo lo que dijo fue esto, él considera que es absurdo juzgar un disparate, lo que ocurrió entonces. Decía esto Feijóo. Hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate. Pero yo estoy orgulloso del legado español, del legado hispano. Sacando las cosas de contexto llegamos al absurdo. No les gusta lo que ha dicho el rey. Ana Cabanillas. Yo, lejos de lo que decía Jiménez Los Santos, yo creo que lo del rey no fue una improvisación. Yo creo que estaba muy medido y muy calculado. Hablaba de que hubo ciertos abusos que, vistos desde el prisma de hoy, pues evidentemente sin lecciones morales, pero que evidentemente hubo cosas que no estuvieron bien. Claro, una cosa es eso, admitir los hechos, porque probablemente sabemos que fue así, y otra cosa es hacer una lectura moral desde la concepción que tenemos de los derechos de hoy, porque entonces es que no pasaba ni una, quiero decir, en todas las conquistas y en todas las... es que nada pasaría, y yo por eso creo que sí que fue medido y fue por un objetivo, fue porque la presidenta Claudia Sheinbaum de México acudiera a la cumbre iberoamericana que preside precisamente España. Sí. Manu. Lo que hizo la corona española en América no es moral ni de hoy, ni ayer, ni en ninguna época, porque hacer un genocidio, digamos,
exterminar a un montón de población nativa, imponer tu poder en otro territorio, colonizar otro territorio no es moral ni en el siglo XXI, ni en el siglo XV, ni en ningún siglo. Lo que ha dicho Felipe VI es un paso tímido, muy tímido todavía, hacia el reconocimiento de la verdad histórica, que es que la corona española hizo un desastre en Sudamérica. Yo creo que deberíamos plantearnos en este país que el 12 de octubre no debería ser la fiesta nacional en España. El día de la invasión de América no debería ser la fiesta nacional. Yo esto a veces lo hablo con amigos italianos, por ejemplo, que alucinan con que en España el día nacional sea el día de la invasión de América. Podría ser el día de la Constitución, el día de la Constitución de Cádiz, podría ser el 2 de mayo, pero debería dejar de ser quizá el 12 de octubre. Y una cosa más, si queremos revitalizar las relaciones con América Latina en este momento, ayudemos a Cuba. Hay que ayudar a Cuba. España debería ayudar a Cuba frente al criminal Donald Trump. Pues vamos a ver, pero de momento sí España, igual que otros países, lo que ha dicho es que no apoya que haya acciones unilaterales contra Cuba. Veremos, habrá que estar atentos a ver lo que ocurre. Sí que es cierto, a los Santos no le ha gustado lo que dice el rey. Dice que el rey lo que tiene que hacer es antiguarse. ¿Cómo está la derecha y la extrema derecha con el rey ahora? Vean. Si lo hace mal, lo ha hecho mal. Lo que tiene que hacer el rey de España es elogiar, santiguarse, y además lo peor, lo ha hecho porque se lo ha ordenado Sánchez, el rey de España, el trono de Recaredo, al servicio de este manguta. ¿Cómo que muchos? ¿Cómo que abusos? España civilizó América. Que se lo ha ordenado Sánchez. ¿Alguien se puede creer? Santolaya, pregunto, manda Sánchez sobre el rey Felipe VI. Se lo ha ordenado, voy para allá. Ya lo que nos faltaba, que ahora Felipe VI también fuese sanchista. Y el emérito también, era de Rubalcaba. La realidad es que, hablabas de casualidad entre Jiménez Los Santos y Díaz Ayuso. No es casualidad, es compañerismo. Es que trabajan día a día juntos y por eso dicen las mismas cosas. No sé quién se inspira en quién, pero tampoco quiero saberlo porque me asustaría. Lo que me parece una vergüenza y de una ignorancia profunda es hablar de descubrimiento. No descubrimos nada. El descubrimiento, la invasión, no es descubrir, es invadir. Y el problema es que en este país hay algunos que han intentado poner sobre la mesa un relato falso que ha hecho mucho daño a gente que hoy habita, para la desgracia de algunos, en nuestro país y que tienen las puertas abiertas para venir cuando quieran. Ernesto de Kaiser, ¿qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Claro, es curioso esto, Ernesto, porque estamos viendo PP y Vox, no les ha gustado lo que ha dicho el rey, tenemos la respuesta de México, de momento, pues vamos a ver esa invitación. Ernesto, buenas tardes. Muy buenas, Jesús, muy buenas a la mesa. ¿Por qué a PP y Vox no les gusta lo que ha dicho el rey? Hombre, vamos a ver. En septiembre, cuando el rey habla de la masacre en Gaza y Feijóo, Ayuso y Aznar apoyan a Netanyahu, masacre es la palabra que utiliza el rey de España en uno de los discursos que le honra, en un momento en que una gran parte de la humanidad, incluyendo Europa, está apoyando el genocidio en Gaza. El rey sale y dice que es una masacre y hace un discurso muy elocuente en Naciones Unidas. Y entonces la señorita Ayuso dice, el rey reina, pero no gobierna. Y ahora tenemos lo mismo en el sentido de que lo que dice el rey viene a continuación de una serie de acciones a las cuales ha salido el paso Ayuso. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco hace una carta en el año 2021 y admite y denuncia los hechos de la conquista sangrienta y asesina del Imperio Español en América. Y entonces Ayuso dice, el Papa Francisco no reivindica el legado católico. Es que todo lo que está pasando en España coloca a Ayuso, al PP, a Vox, a Los Santos en una esquina que está repudiada por principales figuras mundiales. Es lo que pasa con la guerra en Irán y en el Golfo Pérsico. El señor Feijóo, el día 1 de marzo, dice que hay que apoyar sin matices, cito literal, 1 de marzo, las democracias liberales en esta guerra. Pero ¿cómo va a apoyar, por un lado, y además sin matices, cuando toda Europa se está volcando a las posiciones de Sánchez? Y ahora nos dice Feijóo, es que claro, que como Sánchez se ha enfadado con el presidente de los Estados Unidos
y uno no se puede enfadar por razones personales con un aliado, pero será ignorante, la ignorancia le valga, señor Feijóo. Ernesto, vamos a ver lo que dice ahora Feijóo, lo que decía antes, una parte. Vamos a ver esto. Esto es interesante de analizar hoy. Vamos a ver, de escuchar. La mayoría de los españoles no queremos la guerra. Y España ha de situarse junto a sus aliados. Y el señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España y enemistarse con Estados Unidos por una discusión con su presidente puntual. Bueno, pero vamos a ver, ¿quiénes pusieron en este país, le tomo la palabra a Feijóo, en riesgo la seguridad? El señor Aznar, cuando se metió en una guerra contra buena parte de los países de Europa, apoyando a Bush en Irak en el año 2003. No solo apoyándola, haciendo una gestión ante mandatarios latinoamericanos. ¡Qué vergüenza! Cuando Chile rechazó a Aznar, cuando México, gobernado por la derecha mexicana conservadora, rechazó a Aznar y le hizo la pirula a Bush. Y ahora nos viene a decir, después de poner en riesgo la seguridad, porque hubo un atentado del 11M, o no hubo un atentado del 11M, o no murieron 192 personas asesinadas por el terrorismo islamista. ¿Y eso qué tuvo que ver? ¿No cayó del cielo? Cayó precisamente por el hecho de que Aznar puso en riesgo la seguridad de España por sus compromisos con Bush, con el imperio. Unos compromisos que ahora, fíjate tú, el señor Feijóo está honrando. Realmente es un problema porque yo creo que si Feijóo quiere apoyar la guerra, que la apoye. Si Feijóo quiere entrar con el barco de Trump a Cuba, que entre. Pero que no nos mienta, que no nos diga mentiras, que no nos diga que... Es decir, no, que lo asuma como ya lo asumió por escrito el 1 de marzo, sin matices a favor de la guerra. Ernesto, querías contar una novedad. Tienes ahora 30 segundos para contarla o me esperas 2 minutos y medio y la cuentas. ¿Qué prefieres? Hombre, te espero 2 minutos y medio si son 2 minutos. Pues estamos aquí con Ernesto, no te quejarás ya la carta, Ernesto. Estamos aquí con una novedad que nos va a contar Ernesto que es muy interesante, de verdad, créanme. Con eso y con más, por ejemplo, estamos aquí en un periquete. A continuación... ¿Ustedes han visto la fotografía de todos los pastores evangelistas sentados alrededor de Trump, el Pacho Val? ¿Ustedes han visto los tatuajes del secretario de Defensa americano? Está tatuado con la cruz de los cruzados. En malas lenguas. A veces... Aquí seguimos, lo prometido es deuda. Antes de avanzar, Ernesto de Kaiser, nos querías contar... A ver, novedad, ¿qué ocurre, Kaiser? Suelta la gallina, a ver, ¿qué ha pasado? No, Jesús, quería simplemente deciros que el juez Peinado, su señoría, tiene 3 procedimientos abiertos disciplinarios, que son diligencias informativas en el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial tiene una comisión disciplinaria y tiene un promotor de la acción disciplinaria para velar que los jueces actúan correctamente. Su señoría, el señor Peinado, tiene 3 procedimientos abiertos. Procedimientos de diligencias informativas abiertos. ¿Le van a llamar a declarar o no le van a llamar a declarar? Pregunto esto porque normalmente cuando se hacen diligencias informativas y se investiga lo que está pasando, se le da una licencia al juez por parte de la Comisión Permanente del Consejo y se le cita a declarar en el propio Consejo General del Poder Judicial. Pero aquí lo que está pasando es que la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y miembros de la mayoría de la Comisión Permanente y el señor promotor de la acción disciplinaria están protegiendo al juez Peinado. Pero ¿por qué tienen que protegerle? ¿Por qué ¿por qué no se limitan a cumplir su función? Averiguan si él incurrió en algunas infracciones disciplinarias y si no incurrió en ellas, aquí paz y después gloria. ¿Por qué tienen que actuar tapando problemas que pueden haber incurrido los jueces? Te dejo la pregunta porque, insisto,
la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, la señora Isabel Perelló, está de facto protegiendo al juez Peinado. Ernesto, gracias. Cuídate y buenas tardes. Ahí lo dejamos, juez Peinado, saludos. El juez Peinado creo que nos ve, si está ahí, saludos juez. Saludos magistrado, hágase la justicia. Ernesto, cuídate. Entre tanto, ojo esto, sede parlamentaria. Mira, alguien de tu tierra y de la tuya. Bendodo. Hoy, haciendo estas bromitas con la inteligencia de los socialistas en el Congreso, ocurría esto. Los socialistas inteligentes, que los hay, saben que lo que ha pasado... He dicho que los hay. Si hubiera dicho que no los hay, critíquenme. He dicho que los hay. Cálmense. Los socialistas inteligentes, que los hay. Bendodo. Javier Aroca, Ana Cabanillas. Bueno, yo no le doy mucha importancia. Siempre he considerado que Elías Bendodo es un político menor que salió de Andalucía porque pensaba que iba a ser el sustituto de Moreno Bonilla. Y bueno, se ha venido aquí de provincias, como dicen ellos, se ha venido aquí a Madrid. Aquí el hombre hace lo que puede, ¿no? Aprovecha incluso los momentos de estivales para hacer alguna declaración. Es un declarador estival habitualmente y bueno, poco más. Yo creo que es un titiritero de la política y la mayoría de las cosas que dice no son relevantes. Lo que ha dicho hoy es una chuminada a la gaslota y en ese sentido yo no le doy más importancia. Yo tampoco le doy demasiada importancia, sobre todo porque por desgracia en el Congreso estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de presiones y peores. Quiero decir, no son... Pero lo que pasa es que yo creo que, honestamente, yo pensando en los que sean militantes o simpatizantes del Partido Socialista, los socialistas inteligentes, que los hay, ¿creéis que tienen motivos para...? ¿Te puedo decir una cosa? Sí, pero terminan ahí. Lo digo, porque... Sí, bueno, que imagina que aquí dijera los del PP inteligentes, que los hay... Que a mí no me extrañaría tampoco que se hubiera dicho. Digo imaginar, que no lo voy a decir, porque es que lo ha dicho un señor del PP. Entonces, a mí particularmente me parece de mal gusto por la gente que puede haber del PSOE. Pues sí. Que seguro que hay gente inteligente y no inteligente por tantos partidos. Desde luego no es el debate más brillante que cabría esperar. Claro, no hay gente es nada, que se puede sentir molesta. No es nada edificante. Ana, Sara quería responder, no es nada edificante y la tristeza es que sea algo que a mí como periodista también parlamentaria no me sorprende porque estoy acostumbrada a escucharlo y efectivamente coincido en que no es edificante y debería producirse el debate político en otros términos. Yo solo quiero añadir una cosa. Por menos, el Partido Popular ha pedido hasta ceses. Por menos. Y no se hablaba de inteligencia. Se hablaba de mentiras. Es decir, es el mismo partido que se ofende enseguida con lo que dicen tertulianos. No rivales políticos, con lo que dicen tertulianos, por menos. A mí no me parece un comentario de lo peor que hemos escuchado ahí dentro. Tampoco él tiene la capacidad para hacerlo. Pero es verdad que el mismo partido, que son los del hijo de puta, de las fosas, de todo esto, por menos con lo que han dicho algunos analistas o periodistas, han pedido su cese. O sea que bueno, que se corrijan dentro y fuera para poder exigir dentro y fuera un poco más. Por cierto, ocurría esto en el Congreso. Hoy ha habido un momento, voy a preguntar enseguida a Marta Monforte, que está con nosotros, qué está ocurriendo en el PP, porque hoy, de entrada, van a ver cómo lo del no a la guerra está virando o no, pero antes, Feijóo Sánchez ocurría esto, los superpoderes, y Sánchez le decía, usted no es presidente porque no quiere. Al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra, le están fallando los superpoderes. ¿Cree que los españoles siguen confiando en usted? Ya sabemos, señor Feijóo, que usted no es presidente porque no quiere. Este tipo de desprecio. Bueno, en esto estamos. Y a ver, vamos a ver, pregunta, Marta Monforte, ¿qué está ocurriendo en el PP? ¿Ha cambiado la línea con lo de la guerra? Porque vamos a ver, Esther Muñoz y María Jesús Montero. ¿Esther Muñoz llega a hacer chanza con el no a la guerra en este momento que hemos visto en el Parlamento hoy? No a la guerra, dice Mr. Wonderful, pero han tardado menos en hacer chapas y pegatinas que en proteger a los españoles de los efectos de la guerra. Son tan hipócritas como cobardes, señorías. Desde luego su intervención, frivolizando, banalizando, en definitiva, quitándole importancia al sufrimiento, intentando hacer un chascarrillo, habla por sí solo del desnorte que tiene el Partido Popular en relación con la política internacional. No generen problemas apoyando una guerra ilegal.
Bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Marta Monforte. Pues lo que está ocurriendo es que ya no estamos en campaña electoral, Jesús. Y esa es la respuesta que me han dado hoy cuando he preguntado por qué de repente han dicho de una manera clara, como no habían dicho hasta la fecha, que no están en la guerra. Es que no queríamos entrar en el Marqués de Sánchez en la campaña electoral en Castilla y León. Ahora nos da igual porque como hemos sacado 2 diputados más y la izquierda ha perdido posiciones, a lo que yo he respondido, bueno, pues el PSOE no ha perdido posiciones, ha ganado 2 diputados. Bueno, más derecha y menos izquierda, eso es un mundo mejor. Esa es la respuesta que me han dado desde Génova al motivo por el que ahora sí que se meten en este debate. Pero es verdad que, Jesús, viendo algunas de las decisiones que han tomado últimamente los líderes del PP, me da por pensar que son pacifistas y también republicanos, porque ayer escuchábamos a Feijóo diciendo que le parecía un disparate las palabras del rey Felipe VI. Y hace poco también escuchábamos que quería que volviera Juan Carlos I, y eso a Felipe VI precisamente no le hace demasiada gracia. Entonces yo les he dicho, pero sois monárquicos, estáis en esa línea, y eso no les ha gustado tanto, esa respuesta cuando le hemos preguntado por qué esa posición que tiene la derecha española y por qué esa guerrita también que tiene con Vox. Bueno, hoy se ha vivido lo siguiente, tomad nota lo que es la hemeroteca. Hoy ya han preguntado a Cuca Gamarra si diría el no a la guerra. Ha llegado a decir no a la guerra, el PP hoy a través de Cuca Gamarra. Claro, es la misma Cuca Gamarra que hace no tantos días decía otra cosa que era muy diferente. Pero hoy ha dicho no a la guerra el PP. Sí, lo hemos oído. Ocurría esto, ojo a esto, ha sido hoy. Señora Gamarra, le ruego que diga claramente en su réplica que el Partido Popular condena la agresión injustificada, ilegal y contraria al derecho internacional de Trump y Netanyahu a Irán. ¿El Partido Popular está con Trump, con Netanyahu y con Abascal o está con los españoles? No a la guerra y no a este gobierno. Y lecciones de valores no nos va a dar un gobierno que tiene como apoyo y como socio a Bildu. No a la guerra dice hoy la misma Cuca Gamarra que hace unos días decía, como dijo Feijóo enseguida, que había que estar con las democracias liberales cuando Sánchez se desmarcó del ataque de Estados Unidos en Irán. Es la misma Cuca Gamarra que decía esto hace unos días. Y España tiene que estar en el marco de las democracias liberales. El gobierno de España lo que no puede hacer es estar apartando a España al final de quienes son los aliados, de quienes formamos parte, de las organizaciones de las que formamos parte. Esto es muy curioso en el día de hoy analizando la política. Javier Aroca, bueno, David, ¿qué está pasando aquí? Ahora es no a la guerra, antes había que estar con las democracias liberales. Lo había escuchado claro, ¿no? Hay que estar con las democracias liberales. Precisamente antes mi compañero Álvaro destacaba como hoy en el periódico El País recogían un estudio de VDEM, de un instituto sueco bastante prestigioso, en donde decía que según los estándares democráticos actualmente en vigor, Estados Unidos había dejado de ser una democracia liberal. Luego, por tanto, es quien apoya a la señora Cuca Gamarra y todo su partido. No sé, a lo mejor se supone que están apoyando a Qatar, a Emiratos, no sé a quién apoya, a qué democracia liberal dice que apoya. Pero en cualquier caso, la señora Cuca Gamarra hoy se ha situado en la oposición. Igual por eso iba vestida de colorado. Se ha situado en la oposición al Partido Popular, porque nadie en su partido ha verbalizado de manera como ella ha hecho y me ha dicho no a la guerra. No a la guerra. Que digan simplemente. Pero claro, si tú dices no a la guerra, pero al mismo tiempo dice que Trump, que es el protagonista de todas las violaciones legales y no legales que se han producido para iniciar esta guerra, dice que es tu aliado, estás entrando en abierta contradicción. ¿En qué quedamos? Porque si estás no a la guerra no puedes estar a favor de Trump. Y si estás a favor de Trump, lo que está es a favor de la guerra. Es decir, sí a la guerra, lo que digo muchas veces, y lo voy a seguir repitiendo, que pongan una lona enfrente de la del no a la guerra, allí en Atocha, que ponga sí a la guerra, porque es lo que defienden, es lo que hizo Aznar, es lo que sigue defendiendo Aznar y todos los que lo siguen dentro del Partido Popular. Yo anoto hoy en el Congreso se ha notado un cambio de discurso muy evidente en el Partido Popular, David Álvaro. Sí, lo en que pasa contra que de la guerra por lo que sea. Que a mí el discurso que, por ejemplo, acaba de hacer Javier me parece que es tan sumamente binario que no permite matices. Y yo creo que cuando hablamos de geopolítica, cuando hablamos de diplomacia internacional, existen matices. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se habla de aliados, se habla de los aliados de los países miembros de la OTAN. Es cierto que Estados Unidos ha dejado de ser una democracia liberal, yo lo he traído a esta mesa y además soy, insisto, tremendamente crítico con el liderazgo de Donald Trump. Ahora bien, no podemos separar la
la crítica a Donald Trump con el hecho de que formemos parte de la OTAN. ¿Qué tiene que ver? No, no es la OTAN la que ha bombardeado Irán. Si es Donald Trump. Tener una posición no es Irán con quien los ha bombardeado. Y la segunda derivada está y yo insisto en la pregunta que a veces hago y no se responde. ¿Por qué el PP ha cambiado hoy el discurso en el Congreso? Pues, ¿por qué? Mi opinión es que ha cambiado el discurso. Traigo, si ya sabemos, la gente tiene clarísimo ya que Estados Unidos ha atacado con Israel, pero eso ya es de estos días. Jesús, pero hoy, ¿por qué este cambio? En lo que ha sucedido en la invasión a Irán. Ha habido una evolución, algo que empezaba o se planteaba como una operación quirúrgica o se intentaba vender como una operación quirúrgica para desmantelar el sistema de los ayatolás, que insisto que era atroz, ha derivado por el sistema de los ayatolás. Ha derivado Netanyahu, yo personalmente sí que lo he denunciado en muchas ocasiones, no como otros. Eso ha derivado en bombardeos a diferentes países, en una continuidad de la guerra, y eso puede posibilitar que cambies el discurso y que pases a decir claramente no a la guerra. Javier, ¿crees que ha sido eso? Desde el primer momento la guerra, desde el primer momento ya bombardearon un colegio de niñas. ¿No era motivo ya para haber dicho entonces ya no a la guerra? Pregunto, no. Han sido días y ahora esto. De manera... Bombardear, por ejemplo, un colegio de niñas. De manera rápida y binariamente hablando. Claro, lo que no se puede decir no a la guerra y después contemplar con los brazos cruzados cómo Israel está bombardeando sin misericordia todo el sur del Líbano, incluido Beirut. Y no solamente eso, sino que le está diciendo a los beirutíes de esta zona, la mayoría cristianos, le están diciendo que ya no podrán volver más a su casa. Es decir, lo que le están diciendo es que se van a anexionar el sur del Líbano. Todo esto es lo que apoya binariamente hablando el Partido Popular. O sea, esto es muy binario, exactamente. Se trata de estar a favor de la guerra o en contra de la guerra. Y los binarios como yo, como en una parte de esa binariedad, yo soy de los del no a la guerra y no admito término medio. O se está a favor de la guerra o se está en contra. Si te cae una bomba, si te cae una bomba, no le cae la mitad, binariamente hablando, a uno que esté a favor de la guerra y otro que esté en contra. La bomba le cae a todo el mundo. Pero tú que eres muy inteligente y muy instruido, sabes que la geopolítica y la historia no es simplista, es de todos menos simplista. Entonces podemos hacer toda la caricatura y todo el juego de palabras que queramos, pero no es simplista ni reduccionista. Por eso es una gran política de Estado, cosa que hoy ya no es, tristemente, en las democracias occidentales. Pero mira, reduccionistamente hablando, en este caso no binariamente, te diré que esa reducción entre buenos y malos hizo que, por ejemplo, hoy estemos anunciando que se retiran tropas españolas de Irak. ¿Por qué? Porque la guerra en Irak todavía no ha acabado. Y esto no es reduccionismo, esto es realismo. Aquello que inició Blair, Bush y el señor Aznar sigue siendo lo mismo, no se ha producido ningún resultado, ni a favor de la democracia, ni a favor de los pueblos de Irak, que son muchos y variados, ni a favor de la paz en la zona, ni a favor de la estabilidad, nada de eso. Estos sirven para que los de siempre se lo esté llevando el calentito, tanto la industria armamentística como la industria del petróleo. Y los que están callados, como los que se callaron entonces, y son binarios, pero binarios de los malos, son cómplices. No binarios, cómplices. Por cierto, ojo porque enseguida vamos a contar lo que está pasando en zona de guerra, pero antes, claro, María Molero, hay encuestas que demuestran que los españoles mayoritariamente están en contra de la guerra. ¿Qué ha ocurrido, María? Cuéntanos. Pues según este último CIS marcado por el conflicto en Irán, el Partido Socialista se mantiene a la cabeza en intención de voto con un 31,8%, distanciado de un Partido Popular que obtendría el 23,3% de los votos. Este último CIS, como decimos, refleja también a Vox como el partido que sufriría más desgaste y que pierde más de 2 puntos con respecto a hace un mes. Este barómetro de marzo también refleja una caída de Podemos, mientras Sumar se mantiene. Una encuesta sobre intención de voto, como decimos, marcada por el comienzo de la guerra en Irán. Bueno, enseguida vamos a conectar con Antón Losada, pero antes vamos a ver. Óscar Mijallo, enviado especial Líbano, los bombardeos, la guerra. La de hoy ha sido quizá la noche más violenta en Beirut desde que comenzó la guerra. Israel ha llevado a cabo varios bombardeos en el centro de la ciudad. Nosotros estamos ahora en el lugar justo donde ha impactado uno de esos misiles israelíes. Es ese cráter que aún humea. Los israelíes han avisado, han dado un aviso de desalojo poco antes
de que se bombardeara este edificio, que ya había sido bombardeado con anterioridad. Por eso aquí no ha habido víctimas, pero en otras partes de Beirut sí que las ha habido, al menos 6 en otro edificio residencial que también ha sido alcanzado por las bombas israelíes. Y no se descarta que el número de víctimas pueda aumentar porque los impactos han tenido lugar en edificios residenciales y no se sabe cuánta gente había dentro de los edificios. Bueno, ojo con lo siguiente, porque entre tanto, Ayuso y de nuevo el bulo de que hay riesgo de pucherazo en España en las elecciones. Vean esto. Es mucho pensar que ese voto va a ser tuyo. Los ciudadanos que sepan que las siguientes elecciones hay que ir a votar con el DNI en la mano, el órgano, y a eso se le añaden las nacionalizaciones masivas. ¿Cómo consigues esos votos? A través de romper las circunscripciones. Tú no puedes hacer lo que hacen las dictaduras. Un cubano nunca ha votado en unas elecciones democráticas. Profesor Antón Losada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Losada ha sido desde el minuto 1 bastante duro con esto de soltar bulos sobre el pucherazo. Pues Ayuso hoy ha insistido con soltar bulos sobre la transparencia y la limpieza de las elecciones en España, diciendo estas barbaridades. Antón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué estamos jugando con estos mensajes? Bueno, pues estamos jugando a deslegitimar cualquier resultado que se pueda producir que no sea favorable. Fíjate, antes de las elecciones expanden este tipo de bulos, siembran dudas sobre la legitimidad de los resultados, sobre la validez del proceso y después, cuando gana el PP, oye, pelillos a la mar, ya no hay problemas. Correo funcionó como un reloj, el censo estaba impecable, perfecto y un triunfo de la democracia y de la normalidad democrática. Date cuenta, Jesús, que estamos hablando de alguien que cree firmemente que se puede falsificar el DNI digital a través de un pantallazo, ir a un colegio electoral, superar todos los controles que existen en el colegio electoral, los miembros de la mesa, el control del censo, los compromisarios de los partidos y votar cuantas veces te dé la gana. Ese es el referente que estamos utilizando para analizar cómo funciona nuestro sistema electoral, que es un sistema electoral blindado, que funciona de manera extraordinaria y que es uno de los sistemas electorales más aplaudidos y más admirados y más usados como referencia por parte de los países que nos rodean, por ejemplo los países de la Unión Europea. Pero siempre es lo mismo, antes de las elecciones sembrar las dudas, por si acaso el resultado no es el esperado, después de las elecciones cuando el resultado es el esperado, Jesús, todo ok, todo perfecto, funciona todo como un reloj. Pues no, y cuando el resultado igual no es el esperado, no todo ok, ¿sabes? No todo ok cuando el resultado no es el esperado, me explico, y lo vas a oír enseguida. Antón, Feijóo esperaba ser presidente del gobierno, el PP esperaba gobernar, no fue posible en el 23 de julio. Lo que ha soltado hoy Ayuso es la sospecha de que eso no se hizo bien, esas elecciones. Mira, sobre el voto por correo, las dudas que despierta y que levanta la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sobre las elecciones que hubo, levanta estas sospechas. Escucha. Primero, contrataron a más de 10.000 personas el último mes para la gestión de correos. Lo vi en distintas noticias. No sé qué fue de esas personas, no sé dónde estaban. Y luego, sobre todo, lo que hubo es un desincentivo masivo del voto. Primero, porque se convocaron a traición. Despertando y levantando sospechas sobre el voto por correo, incluso por la contratación de gente que se contrató. Hombre, se suele reforzar correo, sí, cuando llegan unas elecciones, claro, sí. Antón, esto es muy serio, ¿eh? O sea, estos mensajes se lanzan y si no se verifican, si no se desmienten, hay gente que se los cree. Esto es falso. O sea, en España el voto por correo, el sistema electoral es democrático, es limpio, está testado, pero vamos a levantar bulos. Antón. A ver, Correo refuerza su plantilla en ocasiones como las elecciones y también en Navidad, porque hay que distribuir muchos paquetes. Es lo normal cuando una empresa seria, en este caso una empresa pública, es la responsable de gestionar un proceso tan serio como es un proceso electoral. Entonces, apuntar en esa dirección es simplemente ridículo. Lo otro, ya lo vimos en su momento, acuérdate, que Pedro Sánchez convocaba las elecciones en julio porque el Partido Popular debe tener tan poca confianza en sus votantes, debe estar tan poco seguro de que le van a ir a votar, que entre ir a la playa, irse de vacaciones e ir a votarles por el cambio y por España, parece, o se temían, que muchos de esos votantes eligieran la playa e irse de vacaciones, si no
respaldar con su voto la apuesta y la propuesta de Alberto Núñez Feijóo. Dice muy poco de la confianza que el Partido Popular tiene en sus propios votantes. En cuanto a lo que indicas, esta estrategia de sembrar dudas sobre los resultados electorales que no te han gustado o que no te parece que son los que tú esperabas, bueno, esto es trumpismo en estado puro. En Estados Unidos tienen un presidente que todavía discute los resultados de las elecciones del 2020. Y lo que es peor, Jesús, que está utilizando ahora todos los recursos del Estado, todos los poderosísimos recursos del Estado, para intentar demostrar de alguna manera, de la manera más retorcida posible, que efectivamente no perdió aquellas elecciones. Ha habido redadas, ha habido detenciones, ha habido intentos de procesamiento judicial, afortunadamente todos desestimados por la justicia, porque es lo que eran bulos. Trump perdió las elecciones, igual que en el 23 Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones, a pesar de que no se fiaba mucho de que sus votantes prefirieran ir a las urnas a irse de vacaciones, pero no le dio para gobernar. Es que así funciona un sistema parlamentario, es la democracia en acción, querida Isabel, Antón. Normalidad democrática. Antón, vamos a ver, no puedo evitar, teniendo tu retranca gallega aquí presente, la imagen tan comentada esta tarde, la imagen de Almeida, y hay una mierda que le cae a Almeida. Él ha dicho que es paloma, yo no sé si tú... a ver, no sé. Ornitólogo. La mierda en la cabeza de Almeida, él quitándosela. Ha ocurrido esto. Con las diferencias que podamos tener, pero con la prevalencia siempre de la verdad necesariamente. Y no podía pasar otra cosa. No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además. Que tiene una esta. ¿Veis? Cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo, es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo estando con vosotros de que nos suceda cualquier cosa. Y la ha mezclado con el periodismo profesión de riesgo. Hay quien diría, se equivocó la paloma, se equivocaba. Oye, la mierda en la cabeza de Almeida. ¿Qué ha pasado, Antón? ¿Cómo lo valorarías? Comentario de texto sobre esta imagen. Bueno, lo primero, considerar que, bueno, esperemos que fuera una paloma normal y que no fuera el Espíritu Santo que se manifestara de esa manera, ¿no? Dicho esto, me llama la atención el comentario del alcalde. ¿Qué pasa? ¿Que cree que los periodistas andan soltando palomas para que dejen sus excrementos encima de las cabezas de los políticos? No acabo de encontrar la conexión entre periodismo, profesión de riesgo y cagada de paloma. Me parece una relación causal que no acabo de establecer. O sea, no sé cómo se puede conectar periodismo, profesión de riesgo y que te cague una paloma en la cabeza. Dicho esto, un consejo para mi buen amigo el alcalde de Madrid. Hay dos cosas que es conveniente tener cuidado al día siguiente. Cuando lavas el coche, ¿por qué? Porque al día siguiente normalmente siempre llueve. Y cuando te cortas el pelo, porque normalmente al día siguiente siempre pasa algo que te estropea el corte de pelo. Es un consejo de vida civil. Sobre todo si lo tienes. Adiós, Antón Losada, cuídate. Cuídate, saludos también a tus entradas. Cuídate, amigo. Buenas tardes. Bueno, pues... Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much.
Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.